Bueno, pues llegamos aquí con Ferran. Dicho. Venga, Ferran, pícale al muchacho. A la vez zanza, ¿sabes? Ahí, Venga, comando Thunder, ¿qué tal, tío? Espera, voy a llamar al arquitecto que agrande la puerta, eres un puto cruzán, tío. Es un poco ropero. Bien. A mí no me dices nada bonito, entonces. Sí. Pasa calva. Fuera calva. ¿Le puedo dar un beso? Tiramisú. Pasa calva, a ver si me crece el pelo. No, eres guapo como siempre. Bonita casa, tío. Bonita casa. Bueno, a ver, hay que decir que es algo muy modesto, son 50 y pocos metros cuadrados. Lo que pasa que sí que es verdad que estoy delante de la playa. Hombre, claro. Y desde aquí ver el agua del mar y demás. Sí. Me hace falta que lo muestres porque aquí se verá que de ahí la vía del tren y la nacional entre medio. Y es Bueno, luego lo cuentas. Sabrás dónde vives. además hablando de vives. Pues entonces no nos invites a tu hogar. Ya. Vaya extraña pareja habéis venido a cazar, ¿no? Correcto. A mí me gusta, se vaya animando gente a participar en esto, con lo cual, si alguien quiere hacer esto mismo por su cuenta, estaremos encantados de mostrarlo y darle visibilidad. Oye, tío, eres internacional, ¿eh? Yo vengo de Senegal, tío. A ver, de aquí no se vaya, cabrón. Has venido de Senegal, tío. Claro, tío. Joder, tío. Me trasladé de la otra casa aquí, pensaba que iba a ser algo provisional, de hecho, creo que será algo provisional, pero lo que me pegó un bajón instantáneo porque cuando escuché el equipo en esta sala dije, guau, estaba perdiendo el 40 o 50%. Puse 4 chorradas, como ya expliqué en un vídeo que hice un test de sonido que se podía apreciar la diferencia bien, y poniendo algo por detrás del bar reflex y cuatro plantas y historias, la verdad es que la cosa mejoró, pero cero estudio, o sea, esto casi lo de la puerta por No, poner algo, ¿no? sí, pero está bien, lo de la puerta también está bien. Bueno, no, a ver, no es una gran inversión en el giradiscos, pero Es un clásico. Es un clásico. Este modelo además es considerado quizá es el segundo en discordia de la marca. Para mí funciona muy bien, ¿vale? Encima le hice el Chelo, un chaval que se dedica a hacer plintos y trabajos de madera. Lo conozco en Barcelona. Ah, ¿sí? Hombre, tío, conozco a todo el mundo, tengo su número. ¿Ah, sí? Sí. Ah, qué buen tío. Sí, Chelu es un tío... Pues mira, pues me hizo este plinto, está guapo, ¿no? Sí, el Chelu es un crack, Muy bonito. ya lo conozco. Además tiene una cosa, que es que está en ese punto de que hace las cosas muy bien y que empieza a hacer trabajos fuera del extranjero y demás, pero aún no se cree un mega crack, con lo cual sus precios aún no son de mega crack, ¿sabes? Sí, es que estoy hablando con él, intentando convencerle que haga más publicidad, ¿sabes? Un trabajo de bases para tocadiscos.com hecho artesanalmente, 100% artesanalmente, repito, para Hi-Fi Hut. Este plinto está hecho en madera maciza, natural, madera noble, de Mongoy, una especie de madera sudamericana, en 79 milímetros exactamente, ¿vale? Con lo cual queda en una consonancia bastante similar a la altura de la tapa. Cuando yo vine aquí, pues lógicamente había los muebles de lo que es un piso de alquiler, que eran feísimos, horribles. Yo miraba el equipo y aunque le di mucha importancia a la estética, tú también, ¿verdad? Pues para mí la estética del equipo es el 50% casi. Sí. Entonces, por mucho equipo que pusiera con ese mueble tan feo, alguno me dirá, pues este es peor. Bueno, no sé. El tema está en que, bueno, tenía un mueble en mente, hice un diseño en una reunión de trabajo y encontré a Domin, que es un chico que trabaja el hierro muy bien y que ahora está empezando a hacer muebles y demás, y le trasladé la idea en dibujo, y vino a casa, cogió alguna medida también y al final optamos por este mueble. Está Pues, bastante bien, ¿eh? Está muy guapo. a ver, yo tenía claro que quería un módulo para vinilos, que se pudiera pasar, tiene que un separador para que el peso o sea, poder demás, la capacidad abajo también, y lo hice independiente por si, yo que sé, me traslado a otro sitio o por lo que sea me interesa tenerlo a otro lado, que se pueda separar. Y entonces, sí, un poquito las estanterías a juego y no es un mueble muy iffy, ¿vale? O sea, yo he escuchado vosotros habéis escuchado la frase de es cómo suena ese mueble. Para mí eso me parece, no sé. Sí, bueno, vale. Bueno, el hecho... Bueno, pues a ver, hay que respetar todas las opiniones. Pero bueno, por no dejar de ser flipado. Mi opinión es que es flipado. No, sí que es verdad que un mueble con características negativas para el audio puede perjudicar, en plan vibraciones, etcétera. Yo, con la estructura de hierro, le dejé bastante separación aquí por si me tocaba poner las etapas de abajo que respiraran y demás. Aún así, tengo pensado en ponerle algo para
para Mira, calor y yo- demás, pero no llega a pasar nada. Sí, pero mira, yo lo que pienso de los muebles, por ejemplo, si es un mueble que pesa muy poco, sí, pero cuando es un mueble que pesa realmente... Ya tiene un estabilidad. peso, tiene estabilidad, eso, claro, si no hace ruido, o sea, es que en definitiva es esto, Ya. básicamente. Bueno, le puse las patas de goma para aislar un poco. Sí, sí, sí. Es verdad que tengo la idea de ponerle una base de mármol al giradiscos y vigila no te quemes, tío, que está... O sea, ya no tengo Cogen que- temperatura, sí, no es para... Sí, eso... Bueno, a ver, el equipo se compone básicamente de la Selecta Mator 3, bueno, en sí mis altavoces en los últimos 2 o 3 años, y me encantan, me encantan. Sí que es verdad que a nivel estético me costó bastante Aceptarlos, ¿no? el aceptar el tema del mármol. O sea, está la mínima, que ahora se la ha pillado Rubén, está la mínima que es completamente de madera hasta abajo, y eso... Yo, hostia, veía la Electa y digo, la Mator y decía, ojalá fuera completo. Pero ahora ya me he adaptado y entiendo un poco el concepto y la idea, ¿no? Lo que pasa que me enamoró mucho el sonido. El sonido, la capacidad de este altavoz para hacer las cosas de manera polivalente. Bueno, ahí casi en todos los estilos tienes una reproducción de notable alto y en otros de excelente. Entonces es algo que a falta de no poder hacer lo ideal, que para mí es tener un equipo para un tipo de música y otro equipo para otro tipo de música, Ya. pues es un altavoz lo suficiente polivalente como para abarcar todos los estilos musicales que escucho, que a día de hoy son bastantes. Antes era mucho más de heavy, rock y demás, y cada Sí, vez... tienes pinta. ¿Sí? Punk, ska. Y me he ido abriendo, gracias al vinilo. El vinilo, joder, tío, ¿no os pasa que con el vinilo volvéis a escuchar discos enteros? O sea, ahora con tema Tidal o Spotify o lo que sea, seleccionamos muchas canciones, pero escuchar la obra entera, cómo el artista la pensó y la confeccionó, no sé, me ha ayudado a eso. Pero más que nada porque, claro, si algo que se entera, pues tiene que estar inventándote cada 2 por 3, con lo cual eso es más cómodo escucharlo entero y ya está, ¿sabes? Y luego le da la vuelta. Sí, bueno, es aparte de la liturgia de poner el vinilo y demás, que tiene su rollo, y de tener pequeños cuadros como son todas las carátulas, que eso también a nivel de coleccionismo y demás me encanta. Y redescubrir música antigua que no tenía controlada. ¿Y claro. qué música te escuchas de ese tipo? El vinilo, yo tengo un poco la máxima y lo rompe el primer vinilo que sale aquí de Muse, porque no cumple con la máxima que voy a decir, que es que lo que fue grabado en analógico, pensado en analógico, en vinilo, me gusta tenerlo en vinilo, y lo que fue grabado en digital, pues en digital. No es el caso de Muse, pero sí en la mayoría de mis discos. ¿Y qué tipo de género escuchas aquí en vinilo? Pues aquí en vinilo, pues me ha abierto, mira, últimamente me ha abierto bastante este de jazz de aquí. Esto es postureo, ¿vale? O sea, Vale. ni toco la trompeta, Es que cuando... ni soy un super fan del jazz, que me gusta, ¿eh? Me gusta. Vale, es que cuando hemos entrado, y lo primero que he visto Sí. aquí en esa parte, ¿no? Esto Claro, y ver claro, aquí claro. Miles Davis. Es bien. Y pensé, dije, hostia, ese tío es un crack, lo entiende, sabe de qué va el todo. A ver. Luego dice que es postureo. Es postureo porque a lo mejor alguien puede entender que el disco que tienes expuesto es a lo mejor de tus favoritos, y no es de mis favoritos. Sí que a nivel de jazz considero que es uno de los mejores de la historia. Pues porque de pequeño me regalaron esta ¿Por qué no trompeta, que le tengo mucho cariño, no la he tocado en la vida, me cuesta bastante, pero mira, ahora como con el mueble nuevo decía, que le quedaría bien un disco de jazz aquí, y además... Aparte de lo que es, porque yo siempre, lo que veo siempre es que lo mismo que Sergio, ¿sabes? ¿Tú has grabado una cabina de DJ? No. Bueno, no. Bueno, el otro día estuvimos de fiesta, el Rubén y yo, en unas pistas de esquí. Cuando acabamos de esquiar, había una fiesta al aire libre y había una cabina como si fuera... Samuel, que no encuentras los bajos un poco inflados, Propuesta de copa a ti que te decía, que es la siguiente. Este verano me lo he pasado teta ahí en los chiringuitos de la playa y me conocen bastante. Quiero ser DJ de aquí a verano. ¿Ah, sí? Sí, y tú me vas a enseñar. El mundo DJ es completamente diferente a lo que es la parte de alta fidelidad. O sea, es que son dos mundos totalmente diferentes. Es más, encontrarás altavoces autoamplificados,
¿vale? Profesionales, ¿no? Profesionales que escucharás cómo suenan y te das cuenta realmente de que y dices, ¿cómo puede ser? ¿Sabes lo que te digo? Los que tengo yo son de Gibson. Bueno, es que los altavoces autoamplificados han evolucionado mucho, ¿no? Tengo entendido. Pero fliparías. Yo tengo los Gibson Les Paul. Cuando salieron, valían no sé si eran 1.000 euros cada uno, valían unos 2.000 euros los dos. Pero suenan. Me gustaría poner esos altavoces, ¿vale? Contra... O sea, no me faltes, ¿eh? Ya me estás faltando. Sí. Ya me estás faltando. Sí. Que te la lío. Cuidado, ¿vale? Ya lo veremos. La gente dirá, hostia, ese tío es un flipado, ¿cómo vas a comparar? Claro, es que me costó muchísimo llegar a la conclusión de que tengo que pagar, o sea, para un altavoz no autoamplificado, a un precio que es 3 o 4 veces mayor que el que yo tengo, cuando a mí lo que me está dando lo que yo tengo, en ese momento, es superior. O sea, y es así, brutal. Eso sí que es una calidad brutal. Entonces, eso sí que comprendo puede vender. Pero claro, y ahí está el Power Software mes por medio. A ver si dices esas mismas palabras cuando digas mi equipo, chaval. Sí. A ver, Aquí está Power Software Ya se ha venido arriba. por medio, ¿sabes? O sea, Se me está viniendo arriba, chaval. sí, no lo que va, tío. It's holding me, morphing me, and forcing me to you paint yourself Es verdad, tío. No, ¿sabes qué pasa aquí también? Que noto mucha diferencia cuando yo escucho de noche, o sea, a partir de las 10 o así, con todo el ruido ambiental y demás que hay, o sea, es que mejora una barbaridad, algo que no había experimentado antes. Los vecinos también lo notan. Claro, porque todo... Los vecinos, la suerte que tengo, que atrás no tengo vecinos, a la izquierda tampoco, que eso cuando busqué piso de alquiler ya lo busqué, delante lógicamente no, y solo tengo arriba y los mamones molestan más que yo a ellos, entonces que les oigo todo. ¿Quién roba al ladrón? Que no llega, el chaval Sí. no llega, yo lo escucho como perdona cariño, No, pero cuando bajas la persiana, ¿no? Entonces ya no sé... No, bajo la persiana hoy está lloviendo además, pero bueno, Sí. ahí está la carretera, Hostia. cuando baja toda la... Yo lo que... Ahí, manen. Pues nada, tío, si queréis os presento las etapas. Vamos a... Sí, Por supuesto. Presento las etapas. Mira, esto me llegaron hace cosa de unas semanas. De hecho hace un año y pico que ya hablaba para hacerle una especie de vídeo homenaje y demás, porque todo el mundo me coincidía en que era un tío súper honesto, buen trabajador profesional, un genio, etcétera, etcétera. Y yo me ha costado un año y pico decidirme en comprarle las etapas. Primero porque él está ya jubilado y también no está especialmente por la labor de vender, pero decía a tu ritmo, se lo tienes que tener claro, etcétera, etcétera, ¿no? El tema que me frenaba un poco era la cuestión estética, porque por foto en catálogo no me cuadraba nada la luz azul, no me cuadraba nada que esto no fuera un boom meter y sí un marcador digital que a la postre es mucho más preciso y demás, pero cuando llegaron, la verdad es que estéticamente me gustan bastante. Ya también hice el mueble pensando en las etapas, ¿eh? Sí. Y sí, me gustan bastante y por eso me sabe súper mal que las voy a devolver. ¿Pero por qué la vas a devolver? No. Cuidado. Hostia, pesan, tío, ¿eh? Joder, tengo macho. que devolver, ¿eh? Le tengo que devolver. Sí, es que Poca broma. por eso quiero Ya, hacer pero un está poco para que te la defendido. quedes, ¿eh? No, a ver, ¿Cuántos que vatios no se me tiene? malentienda. Son las dos monofónicas con su previo, ¿vale? En 300B XLS, que es dentro de la 300B tiene más dinámica. La 300B a priori pues son triodos y son una válvula pues delicada y demás. Esta le da algo más de dinámica. En el módulo de preamplificación pues tiene dos válvulas de previo. En este caso las últimas dos parejas NOS, que me puso NOS, que le quedaban. Y bueno, el problema que he tenido saca 18 vatios, ¿vale? Pero no creo que sea el problema de la cantidad de vatios que saca, a pesar de que quizá, lógicamente, no tengo unas cajas muy sensibles, que es lo suyo. Con triodos se recomienda siempre, pues eso, unas cajas pues a partir de 90, ¿no? Unas cajas consideradas pues sensibles. En este caso no lo son, pero como he tenido experiencia con Unison, que con 35 vatios single ended paralelo
la verdad es que tiraba de sobras y la sala es pequeña además, me lancé. El problema, a ver, de primeras noté mucha mejora en cuanto a separación de canales, airosidad, pues la presentación más amplia, pero no sé qué pasa, que tienen, alguien me diría, ¿cómo van a, a priori alguien me diría, ¿qué handicap pueden tener unas etapas 300 con 18 vatios? Pues los bajos, ¿no? Pues de verdad que noto demasiado bajo. Y no es, sí. Pero yo dudaba al principio, es que no puede tirar de la caja y hace un bajo redundante porque no controla el cone y demás. No es eso. No. De verdad es que saca, tiene empuje y no es un bajo pomposo ni mucho menos nada. Simplemente que aquí en la sala, pues ese bajo no se me adapta. De hecho, tuve que poner, como tiene más reflex y demás, puse esto, ya lo tenía antes, pero nunca había tenido problemas con el bar reflex. Y la única manera de que hay una frecuencia, no sé qué frecuencia es exactamente en el bajo, que me emborrona todo. Y claro, le puse una solución que ya pasó en un vídeo con la toma de test de sonido, que la verdad es una solución así un poco socorrida, pero no es lo suyo, es poner, en este caso, un calcetín en el bar reflex. Hay fabricantes que ya meten las esponjas, ya vienen con los altavoces sus esponjas, ¿no? En ese sentido, corregí eso, me lo limpió. Pero claro, no me quedo tranquilo porque al final, igual que contrastes grave, yo creo que debes matizar de alguna forma también los medios y los agudos, los debes, eso les debe afectar en algo. Esta misma canción, con los calcetines detrás, ese de que había de fondo, que a lo mejor no lo habéis apreciado, pero si los pusiera los calcetines, lo limpia de golpe. Vale, sí. Calcetines calibrados. Calcetines audiófilos. Después hay otra cosa, que es que noto que con el Twitter de estas cajas, que es bastante analítico, pero digamos que Sonos Faber lo que buscó es estar a medio camino entre un sonido moderno, actual, y la primera línea de Sonos Faber tan famosa, con aquella personalidad tan característica y demás, con el Twitter aquel de Sotar, de Dinaudio y todo aquello, ¿no? Entonces, esta caja lo que ha buscado es quedarse a medio camino entre las dos. Por una parte, modernizarse, pero conservando ese carácter de las antiguas Sonos Faber. Combinado con estas etapas, el agudo, y luego ya, ahora escucharemos y lo perfilamos, pero me suena un poco demasiado afilado. Y además, parece que todo sea negativo delante de esto, pero ya te digo que son impresionantes y es la mejor relación calidad-precio. Piensa que estas etapas, si tú ves los materiales que lleva, unos Nechicon, etcétera, la calidad de construcción hecho a mano, etcétera, es un precio muy, bueno, de lo más ajustado posible. Es más, me tendría que haber cobrado 700 euros más, porque con todo lo que ha subido el material, a día de hoy todo está subiendo, a él tendría que haber subido 700 euros el precio para mantener el margen que tenía, y no me lo hizo. Y de hecho, me da la posibilidad de devolverlas. Es un tío súper honesto, súper legal. Todo el mundo que tiene trabajos suyos está encantadísimo. De hecho, con el que hablé, que fue el que más me dio información sobre ellas, está alucinando, porque lo que le explico es todo lo contrario a lo que él vive. Pero claro, es que es lo que decíamos, nunca sabes cómo va a responder un aparato hasta que no lo metes en tu casa, en tu sala, con tus altavoces. Y en este caso la sinergia. Ahora tengo en mente otro proyecto y bueno, pues esos altavoces, este amplificador es justo lo que a mí me gustaría tener, ¿sabes? Porque mira, a lo mejor no me tengo que llevarlo hasta ahí, pero puedes quedar tú. Los bajos, a mí cuando escucho la música, sobre todo la música jazz y todo eso tal, me gusta que tenga bajo. Hostia, esto para jazz es ideal, porque tiene lo de los triodos más el bajo tal. Claro, lo que pasa que es que yo tengo unas cajas, a ver, por la sala no hay ningún problema, pero las cajas son de 15 pulgadas, son cajas de 15 pulgadas, ¿sabes? Entonces, claro, no sé si realmente los 18 vatios, ¿no? Bueno, las también pueden realmente mover. tiene una entrega de corriente, que es muy importante. Claro, pero no sí, sé para buscar bajos, y más tú que eres DJ y demás, bueno, supongo que los Altec no son para hacer de DJ, ¿no? ¿O sí? ¿Al qué? Tus Altec Lansing. No, los Altec Lansing es para alta fidelidad. Alta fidelidad, ok. Sí, Lo digo, pero es que es contradictorio a priori pensar en triodos 300B y mejores bajos,
no me cuadraba, al menos a mí no me cuadraba hasta lo que tengo entendido. Ha sido mi sorpresa esta. Tiene un empuje esto que... Sí, pues es que es justo lo que yo buscaba yo, porque es que... Pues nada, vamos a vivir una venta en directo. Claro. Miguel, no hace falta que te la devuelvas. La Lo que pasa es que- vamos a ir. sí, lo que pasa es que, claro, todavía no tengo la sala. Tío, podrías haber avisado que voy con la hora que te abierta por rato. Promoción. Yo todavía no tengo la sala, ¿sabes? O sea, no tengo la casa. Ya, O sea, yo, sinceramente, si tuviera la casa, ahora mismo te diría, mira, vamos, le ponemos y sala, claro, No. estará. Hay otra cosa que hacen estas que puede ser bueno y malo, que es que son extremadamente crueles, sanguinarias, hijas de Putin, con las malas grabaciones. O sea, te coge una grabación buena y lo flipas, pero las malas es que cosas que me sonaban bien, que yo pensaba que estaban medianamente bien grabadas, con esto digo, hostia, qué mal. Pero es bueno, porque realmente te está mostrando, pero a la vez es mal, porque el 70% de la música que escucho no está perfectamente grabada, entonces estoy puteado todo el rato. Sí, sí. De hecho, el amplificador que compré, el Denon 110 aniversario, es un amplificador muy analítico. O sea, si algo sale mal, te dice, "Uy, aquí tenéis eso que sale mal", ¿sabes? Oye, pues os estoy metiendo una chapa bastante considerable. ¿Qué tal, Cierto. Lima, si nos metemos Sí, a... es verdad, Que hace rato lo llevaba pensando ya, además está tronando y demás fuera. Vamos a meterle musiquita aquí, ¿no? Venga, va. Tú comentabas que la sala no se ve tan pequeña desde el sofá, ¿no? No, desde aquí la sala se ve bastante bien, ¿eh? Tengo un pequeño hándicap, que tengo la puta puerta de la entrada en medio de los altavoces. Sí, la tele... I never dreamed that I need somebody like you. Seas a call for census. The boss wanna know what's going on. So Joseph the Bear. No he dicho Nada, nada. o sea, hay que decir que me han hecho sacar otro amplificador y no le he hecho ni puto caso. No, ha hecho- A partir de aquí, ¿qué os ha parecido? A mí los monitores me han sorprendido mucho, la verdad. Para el tamaño que son, no lo parecen. Llenan muchísimo. Llenan una barbaridad y súper cristalinos. A mí me han encantado. Más de lo que pensaba. Ah, sí. Sinceramente. Bueno, mira. Y más de lo que tengo en casa también. También valen más, ¿eh? Bueno, si los tres, no me siento tan mal entonces. Lo que cuando has empezado a poner la música, sube un poco de volumen, lo que sí me he dado cuenta es que para mí es demasiado el equipo para la habitación para la sala que es. O sea, es como que le falta, o sea, que es que no puede respirar. Claro. Por eso el Unison, quizás, que es un equipo claramente inferior a la calidad de construcción y la calidad de sonido que tienen las otras, se me adecuamos aquí porque prioriza la zona media y la zona alta Sí. y hace un bajo correcto que aquí no crea problemas, ¿sabes? Entonces es una pasada que suenan súper bien y aparte, yo sinceramente, si cierras los ojos y te dicen que son 6,5 pulgadas, no te lo crees. Y es una pasada, o sea, yo no me esperaba que retumbaran tanto, que sonaran tanto, que tengan tantos graves, es que no me lo esperaba. Es más, yo te lo he dicho, que es que la sensación que tengo... No echas en falta nada. La sensación que tengo No es echas en que... falta subwoofer. ni No, nada. que la sensación que tengo es que da más o sea, más graves que mis altavoces de 15 pulgadas. Ya lo escucharás. Lo que pasa es que, Está claro, venido arriba, pero bueno. no, pero... Sí. Porque yo vengo viciado de que en mi caso sí que hay más. En mi casa sí que tengo más bola de graves. Aquí no me ha parecido tanto, la verdad. No, Me ha parecido- de hecho, A mí, pero. Porque quizá yo vengo viciado Claro, sí. de mi casa, que ahí sí que parece súper cristalino todo. Digo, qué alegría. es muy cristalino realmente, sí. ¿Sabes? Pero no me da la sensación que tú comentabas, ¿sabes? Es cristalino, vengo- pero nada brillante ni afilado, No, ni no. excesivamente afilado. A mí, de primeras, cuando yo puse la amplificación nueva, tengo que decir que me decidí también por esta marca porque está un poco también harto de la mercadotecnia, de todo el tinglado que hay todo montado el- detrás de esto, de marketing, y encontré todo eso. un tío nacional, un tío honesto, que además me lo está demostrando, y que construye bien y hace las cosas bien, y dije, mira, Guapísimo. a- Además, estéticamente lo que tú decías antes. Esta aquí- me ha enamorado, o sea, lo que Eso es menos me esperaba 50%. es que estéticamente me convenciera tanto y que no se me adecuara aquí a mi sistema. ¿Es de aquí de Barcelona? No, Huesca, ¿no? sí, de Huesca. Ah, de Huesca, vale. Sí, vale. un hombre ya jubilado, pero buenazo. Pero las etapas es lo que dije. Yo llegaron a mi casa y la primera sensación de decir, ¡buah! Esto suena diferente, suena, o sea, muchísima más separación de instrumentos. Supongo que también el tema de ser monobloques es lo que da. Como más distendido, más relajado el sonido. Noté al principio que era un poquito más lenta la escucha, luego esas
sensación se me pasó Y y... la verdad que muy bien, ¿eh? Sí, sí. Atrás que Y pone la- Made cuando in digo- Aragón, por atrás. No. ¿No? ¿Cómo? ¿Aragón? Made in Aragón, no por detrás, ¿no? Ah, sí, no me he fijado. ¿Cómo lo has visto tú si no se ve? Por página web, cotidiano. ¿Cómo lo va a ver? Si yo he intentado levantar un poco eso, casi me Hombre, marca. tío, que haces No levantando ahí las toques, etapas en no, medio del tío. funcionamiento. Sí, sí, Macho. Con una patata. Sí, sí, tú lo piensas, ¿no? Hay que ver, cuando vas a comprar saco de patata, tú Lo tienes mismo, también el ¿no? peso, ¿Cuánto ¿sabes? pesa esto? Si pesa poco, Joder, mal pues rollo, no, ¿sabes? pues no le presentes a tu mujer, que este la levanta y dice... Pues sí, no levantarlo, sino simplemente notar que... Que ¿sabes? esté hecho de acero para los barcos Sí, como sí, tú, ya ¿no? está, ¿sabes? Y te se puso y sí, o sea... Claro, es que hay que decir que me coge la tapa en medio de funcionamiento, me tira la rejilla del altavoz y luego me dice, también coge la tapa de del tocadiscos, la levanta ahí contra la pared y luego quería llevar el ampli, digo, no, por ahí no paso ya. Ya voy, tranquilo. Bueno, que me desviéis del tema. Cuando yo puse la amplificación nueva, Estás nervioso porque no hemos escuchado esto. Somos creados. es que tío, sois un Una puto oleada. desastre, estáis haciendo el Somos vídeo creados. que sea un puto desastre. Mira, lo damos por perdido esto, en comentarios lo damos por culo. A la gente, ¿vale? Sí. Y le cuentan y volvemos a decir no nos da cuenta. Es que no solo puede ser. No, tío. los ofendiditos, esa los Pero ofendiditos. yo cuando voy a No me hagáis cuando caso. voy a casa a la gente le pregunto sobre Exoquipo y tal. No estoy ahí hablando de el DJ de no sé dónde y Pero el restaurante el senegalí. restaurante senegalí. O sea, le voy a devolver el equipo y no solo no me cobra nada, sino que quedamos a medio camino. Le voy a comprar el predio de fono, eso sí que me lo tiene que entregar y eso me lo voy a quedar porque además es precioso y suena a canela de cina. Espérate, ¿quieres despedirte una puta vez? Venga, va. Vale, perfecto. Oye, hasta luego. ¿Pero qué? ¿Pero cómo se...? Venga, hasta luego. Chao. Ya. Ya está, vámonos, va. Que te has callado como diciendo... Todo vale, bueno. Sí. Madre mía, se enrolla más que mi profe de historia. Oye, ¿Aquí dónde? ¿En España? Sí, en España. Desde finales del 97, te digo aquí. desde el 97 haciendo brazo, ¿eh? En la mano, es la primera que hice, es que no me deja marcar. ¿Quién la compró? Rubén, échale la bronca a él. Si él le dice los dos, ¿por qué no dais la mano? Como un niño. Pero bueno, agradecido de que vengáis. Ahora vamos a comer, ¿no? Por eso El senegalés. yo me voy. Te ya dado por culo suficiente, ya te puedes ir. Sí, eso hace un año. Y le pregunta el dueño del restaurante y dice, Ricardo, ¿que por qué siempre comes el mismo plato? Y dice, porque cada vez que quedamos me pide el mismo plato. que cada vez que ¿Dónde está el chiste? Yo me todo lo mismo. ¿Dónde está el chiste? Claro. ¿Dónde está el chiste? Que siempre le pido el mismo plato, nunca variado. Aunque mire otro plato, siempre acabo de volver eso porque allí tienes que pedir. O sea, no puedes llegar allí y A mi decir- carta, quieres decir. Sí, hay carta, pero claro, pero ¿qué ocurre? Que si vas a comer allí muchas veces, si no llamas con antelación y... ¿me explico? No, si llamo con antelación y dice, resérvame esto, cuando llegas allí no hay, Vale. ¿vale? Entonces, siempre que llegamos él y yo, queda su plato y el mío, ¿vale? El resto está reservado. Siempre lo mismo. Y siempre come lo mismo. Ahí es donde el chiste, ¿sabes? Vale.